nosotros para esta enseñanza. ¿Ya lo tiene? Vamos a dar lectura a este pasaje con la ayuda de Dios. Muy bien. Dice de la siguiente manera, verso que les dije, capítulo 12, verso 29, sí estamos bien ahí. Dice: ante tus propios ojos, voy a leer la nueva versión internacional. Dice: ante tus propios ojos, el Señor tu Dios exterminará a las naciones que vas a invadir y conquistar. Cuando las hayas expulsado y te hayas establecido en su tierra, después de haberlas destruido, cuídate de no seguir su ejemplo y caer en la trampa de inquirir, que es indagar o averiguar acerca de sus dioses. No preguntes cómo adoraban estas naciones a sus dioses, para que yo pueda hacer lo mismo. No adorarás de esa manera al Señor tu Dios, porque al Señor le resulta abominable todo lo que ellos hacen para honrar a sus dioses. Hasta queman sus hijos e hijas en el fuego como sacrificio a sus dioses. Tomen sus lugares y vamos a abrir nuestro corazón a esta palabra, a esta enseñanza del día de hoy. Yo les pido que no se me duerman, aunque a lo mejor va a haber momentos donde los voy a tratar de dormir a propósito, pero ustedes resistan, no se duerman. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. ¿Cuántos pueden dar una sonrisa? Ok. Bueno, ya los veo más felices porque me están viendo como muy serios. No sé, que acá que tratamos estos temas, la seriedad se pone tensa. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el mandamiento de Dios a su pueblo? Cuídate de no seguir su ejemplo, de no imitarlos. Cuídate de no caer en la trampa de indagar o averiguar acerca de sus dioses. No preguntes cómo adoraban estas naciones a sus dioses. Tal vez podamos hacer lo mismo nosotros con nuestro Dios. Al fin y al cabo, ya no sería para los ídolos, sino sería para Dios. No adorarás de la misma manera que ellos adoran a sus dioses, a tu Dios. Lo que el Señor le está diciendo a su pueblo de Israel es que cuando ellos entraran a la tierra que Dios les había prometido, que cuidara de no combinar las cosas o las creencias, la forma en que los pueblos adoraban a sus dioses, combinarlos en su creencia, en su fe, en su devoción a Dios. Esto se le conoce como sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Es una mezcla o combinación de elementos sociales o culturales, tradiciones y creencias o prácticas. Querer abrazar costumbres, tradiciones, para de la misma manera poder servir a Dios o hacer lo mismo nosotros para Dios. Vemos entonces cómo el pueblo, cómo Dios ordena estrictamente a su pueblo Israel no mezclarse con ellos. En el año 300 después de Cristo, surge un personaje muy popular y muy conocido dentro del cristianismo,
y es el emperador Constantino el Grande. Según cuenta la historia, Constantino se convirtió al cristianismo, aunque hay muchas dudas al respecto. Sin embargo, el impacto de Constantino en el cristianismo fue muy notable, sobre todo porque fue el primer emperador que legalizó el cristianismo en el Imperio Romano. Sin embargo, al mismo tiempo combinó las costumbres paganas con el cristianismo. El historiador Justo L. González, en su libro Historia del Cristianismo, nos narra lo siguiente respecto a su supuesta conversión. Voy a leerlo textualmente. En la página 136, en el apartado del Sol Invictus a Jesucristo, dice de la siguiente manera: la conversión de Constantino fue muy distinta de la conversión del común de los cristianos. Cuando algún pagano se convertía, se le sometía a un largo proceso de disciplina y enseñanza para asegurarse de que el nuevo converso entendía y vivía su nueva fe. En el caso de Constantino fue muy distinto. A través de toda su vida, Constantino nunca se sometió en materia alguna a la autoridad pastoral de la iglesia. Constantino siempre se reservó el derecho de determinar sus propias prácticas religiosas, pues se consideraba a sí mismo obispo de obispos. Repetidamente, aún después de su propia conversión, Constantino participó en ritos paganos que les estaban vedados al común de los cristianos. Y los obispos de aquel entonces no alzaron la voz de protesta y de condenación como lo habrían alzado en cualquier otro caso. La interpretación de Constantino, la interpretación que Constantino le daba a la fe en Jesucristo era tal que no le impedía servir a otros dioses. Su propio padre había sido devoto al Sol Invicto. Este era un culto en que, sin negar la existencia de otros dioses, se dirigía al Supremo, cuyo símbolo era el sol. Durante buena parte de su carrera política, Constantino parece haber pensado que el Sol Invicto y el Dios de los cristianos eran perfectamente compatibles, y que los demás dioses, a pesar de ser deidades subalternas, eran sin embargo reales y relativamente poderosos. Por esta razón, Constantino podía consultar el oráculo de Apolo y aceptar el título de sumo sacerdote de los dioses que tradicionalmente se le concedía a los emperadores, y en participar de toda clase de ceremonias paganas, sin pensar que con ello estaba traicionando al Dios de los cristianos. La Navidad, entonces, la que conocemos hoy en día, es la consumación del sincretismo de Constantino. El Sol Invictus era la deidad solar que el 25 de diciembre era una fecha de celebración para los romanos. En esta ocasión se festejaba el Sol Invictus, el culto a la divinidad del dios Sol, asociada al nacimiento de Apolo, el dios del sol. La Saturnalia, un rito pagano. Saturno, dios de la agricultura y de la cosecha, se celebraban unas fiestas paganas en su honor. Las Saturnalias originalmente transcurrían entre el 17 al 23 de diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno y el periodo más oscuro del año, cuando el sol sale más tarde y se pone más pronto. Durante estas fiestas, que se prolongaban
7 días, los romanos visitaban a sus familiares y amigos, intercambiaban regalos y celebraban grandes banquetes en público. Cualquier cosa con el día de hoy es mera coincidencia. El emperador Constantino, encargado de establecer de forma oficial la fecha por la ceremonia, la conmemoración, del nacimiento de Jesús en el Imperio Romano, actuó con el apoyo del pontífice el Papa Julio I, y se fijó el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, una fecha que arbitrariamente es escogida por la Iglesia Católica. Es el sincretismo, hermanos, que surgió desde el año 300 después de Cristo. Esto no hay mucha diferencia en hoy en día. Esta tradición o este sincretismo de la iglesia, esta combinación de cambiar el día de los dioses paganos e imponer ahora a Jesucristo como el Dios del sol, no hay mucha diferencia de lo que hoy en día vemos. Cualquiera sabe perfectamente que estas festividades están asociadas a estos cultos paganos y a estas deidades. Sin embargo, los seguimos haciendo, o más bien, la gente que no conoce de la verdad de la palabra de Dios, lo sigue celebrando. Espero que aquí no haya nadie en casa que tenga ya el arbolito de Navidad listo para encenderla, ¿verdad? Pero los que hoy, a través de esta enseñanza, vamos a entender por qué razón Dios le encargó específicamente a su pueblo, al pueblo de Dios, no mezclarse, no combinar las costumbres paganas con el cristianismo. ¿Por qué les digo, mis queridos hermanos? ¿Por qué les digo que al día de hoy no hay diferencia entre lo que sucedió en el año 300 después de Cristo? ¿Cuál era el propósito de combinar estas costumbres? Según el propósito era convertir los paganos al cristianismo a través de esta estrategia. Hoy en día el pensamiento es igual, ¿verdad? Hoy en día el pensamiento de los cristianos que celebran esta festividad es el mismo. ¿Por qué? Porque se argumenta que debemos de tomar estas fechas para anunciar el evangelio de Cristo. Estas fechas que la gente está más sensible, que hay mucho amor. ¿Cuántos ven a la gente hoy en día en la calle con mucho amor? Nadie se enoja hoy en la calle. Hay mucho amor en la calle. Entonces la gente, hoy en día la gente dicen que está más receptiva a recibir el mensaje o el evangelio. Y este es el sincretismo. Y esta es la combinación de querer tomar una fecha para nosotros decir, ahora con esto vamos a anunciar el mensaje de Cristo dentro de la iglesia cristiana, aún el pueblo cristiano. Entonces yo quiero que analicemos esto de una forma muy profunda, porque como les decía al principio, nuestros hijos tienen que estar bien fundamentados en su fe, en lo que nosotros creemos. Amén. Y así como Dios le dijo a su pueblo Israel que tuviera el cuidado de no combinar, de no adoptar las costumbres de los pueblos paganos, es la misma palabra de Dios
que sigue vigente hasta el día de hoy en nuestros días. ¿Cuántos lo creen? Así es. Voy a pedirles que pongamos atención lo que sucede en el medio cristiano al día de hoy. En el medio cristiano. Vamos a proyectar un video de acerca de las enseñanzas o las corrientes que se están dando al día de hoy respecto a estas festividades. Y van a ver ustedes que no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. A pesar que han pasado muchísimos años, y aún el día de hoy la iglesia cristiana sigue sosteniendo que es el mejor momento para anunciar el evangelio de Cristo. Vamos a ver el video, por favor, si me pueden apoyar y subirle de volumen. Y por favor pongan atención a los argumentos que se dan, porque son los mismos argumentos que Constantino, que el Papa Julio I, que los padres de la iglesia del tercer siglo decían. Los mismos argumentos. ¿Por qué? Es bíblico celebrar la que ya no adoraban al Dios del Sol Invictus. Sin embargo, ahora se adoraba al Dios de los cristianos, es decir, a Jesucristo. Vamos a poner atención al video. ¿Listo? Me voy a bajar para que ustedes puedan verlo. Navidad. En ese punto es que la palabra Navidad no está en la Biblia. No está en la Biblia. Oiga bien, la palabra Navidad no está en la Biblia. El término Navidad literalmente significa natividad o nacimiento, pero no está en la Biblia. Amén. De hecho, el término Navidad comienza a usarse a partir del año 300 al 330 después de Cristo, según la mayoría de los historiadores. Vamos a aclarar esto, vamos a poner todo en claro. El término Navidad no está en la Biblia, significa nacimiento o natividad y comienza a usarse a partir del año 330 al 350. Según la mayoría de historiadores. Ahora bien, ¿cuál es el origen de la Navidad? Y aquí es que está el problema de mucha gente. ¿Cuál es el origen? ¿Cómo celebran Navidad si la Navidad tiene un origen pagano? Quiero que usted sepa que ellos tienen la razón. El origen de la Navidad es pagano, nadie se me asuste. De hecho, oiga bien, el 25 de diciembre correspondía a un festival de 4 a 5 días que se celebraba para honrar al dios Sol. Ahora bien, usted dirá, pero entonces, ¿cómo así? ¿Cómo entonces nosotros estamos celebrando la Navidad? Déjeme explicarle antes que nada en qué consistía esto. Entre el 21 al 22 de junio es cuando ocurre el solsticio de verano, que es cuando el sol está más alejado del ecuador. Oiga bien, es cuando el sol está más alejado del ecuador. A partir de ahí, las horas del día se van haciendo más cortas y las de la noche se van haciendo más largas. Es por eso que en el tiempo donde se está acercando el invierno o el mes de diciembre, oscurece más temprano. Es correcto. Si usted ha ido a los Estados Unidos, es muy posible que usted note que allá a las 4 de la tarde en tiempo de invierno ya es de noche, porque se trata de un tiempo, ¿verdad?, basándonos en lo que tiene que ver con los movimientos del sol y demás, y específicamente a este tiempo es que se hace referencia el festival de la celebración del 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque desde el 21 al 22 de junio se comenzaba la pelea entre las horas que se acortaban del día para que la noche fuera más larga.
En la antigüedad se entendía que el día le hacía honra al dios Sol y que había un dios que regía la noche. Así que se entendía que el día peleaba con la noche y que tanto el día tenía un dios que lo representaba, en este caso el dios Sol, así como la noche tenía un dios que lo representaba, que era el dios de la luna o el dios de la oscuridad. Entonces, en este sentido, comenzaba el proceso el 21 al 22 de junio y luego el 21 de diciembre, cuando tiene lugar el solsticio de invierno, que es cuando el sol está más cerca del ecuador y en ese momento las noches son más, ¿comienzan a qué? Comienza entonces a tomar la normalidad de lo que era antes de que comenzara el tiempo que se da del 21 al 22 de junio. Es decir, desde junio hasta diciembre hay un tiempo donde las noches son más largas. Después que entra diciembre, a partir del día 21, se entiende que rompe el dios Sol, que gana la batalla por encima del dios de la oscuridad. Y entra ahí un tiempo de 4 días, esto según la antigüedad, donde se celebra la victoria del Dios que venció, que le venció a la oscuridad, porque ellos no sabían ciencia, ellos todo lo relacionaban con paganismo. Así que se entendía que había una batalla grandísima entre el Dios del día y el Dios de la noche. Cuando se ganaba la batalla, según ellos, el Dios Sol, el día 21 del mes de diciembre, porque venció sobre la oscuridad, entonces se le honraba el 25 de diciembre como el supuesto día del nacimiento de ese Dios pagano. Así que lo que se celebraba en la antigüedad en ese tiempo era el nacimiento de un Dios pagano, porque se entendía que ganaba la batalla sobre la oscuridad. Ahora eso está horrible, pero no es eso lo que nosotros celebramos. No es el nacimiento del Dios Sol el que nosotros celebramos. Ahora el punto es cómo se hace la transferencia de que esa fiesta en otro tiempo fuera pagana y ahora sea una fiesta cristiana. La transferencia a esto se hace específicamente con el mandato o con el gobierno del emperador Constantino I o Constantino el Grande, quien legalizó la práctica del cristianismo y quien es considerado el primer emperador cristiano. Cuando él entra siendo cristiano, él dice: yo tengo que debilitar esa fiesta. Eso es pagano y eso no se debe de seguir celebrando, dijo Constantino I o Constantino el Grande, que fue el primer emperador cristiano que hubo. Y él dice: yo voy a debilitarle la fiesta a los paganos. Y ya en vez de celebrar el nacimiento del Dios Sol el 21 y hasta el 25, yo voy a establecer que se celebre el nacimiento del Sol de justicia, que es Jesucristo. Es decir, que a partir de la fecha donde Constantino dice se debilita el festival pagano que se celebraba para honrar a un dios pagano que era el dios Sol, yo lo voy a debilitar poniendo en esa fecha que se celebre el nacimiento del Sol de justicia, que es Jesucristo. En ese orden se tiene que entender de llano, de plano, que Jesús no nació en diciembre. Oiga bien, no nació en diciembre. Y usted me va a decir: ¿y por qué usted lo afirma? Yo quiero que usted vaya conmigo ahora al libro de Lucas capítulo 2, el verso 8, a ver qué nos dice. Libro de Lucas capítulo 2, el verso 8. ¿Me dejan saber cuando lo tengan? ¿Qué dice? Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. El día del nacimiento de Jesús. Que habían pastores que velaban y guardaban. Léelo otra vez, Cristina. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Esa es una de las pruebas más contundentes de que Jesús no nació en diciembre. ¿Por qué? Porque los pastores estaban afuera cuidando el rebaño y era de noche.
Se habla de vigilia de la noche. Ahora, en el mes de diciembre y en el tiempo de invierno, nadie puede pastorear ovejas en Israel. Es ilegal, porque no se puede exponer a los pastores a una temperatura congelante como la que hay en el mes de diciembre. Así que se entiende, según la mayoría de estudiosos, que Jesús debió de nacer entre el mes de junio al mes de agosto. ¿Está bien? Entre junio y agosto. Ahora, el punto aquí es el siguiente: si Jesús no nació en diciembre, ¿por qué lo estamos celebrando? Yo le voy a decir algo a ustedes. Yo estoy clara de que no nació en diciembre, pero yo celebro el hecho de que se haya tomado un día para honrar que nació. Porque si no se toma, si le va a dar el aplauso, déselo bien. Oiga lo que es que pasa con tomar un día para conmemorar el nacimiento, que no es ese día. Ahora, si yo tuviera la oportunidad de celebrarlo el mismo día, pero no se dio así. Ese no fue el modo como la historia lo acomodó. Ahora, yo doy honra y gloria a Dios porque hay un día en el año en el que se puede conmemorar ese nacimiento. No de que nació un hombre llamado Jesús, sino que nació Dios en un hombre. Resulta que según este documental, la celebración del 25 de diciembre se basa en una tradición pagana de hace más de 2000 años atrás, cuando en las tribus del norte de Europa se celebraba ese día una gran fiesta, puesto que coincidía con el solsticio de invierno, que se trata del momento del año cuando más lejano está el sol de la tierra, produciendo así que la noche dure un poco más y el día sea más corto, por lo que para aquellas tribus, al ser ese día el más oscuro del año y creer ellos que el sol era un dios que peleaba contra la oscuridad, celebraban ellos ese día introduciendo árboles y luces a las casas para festejar la luz y la victoria supuesta del sol. Siglos después, cuando los romanos conquistaron todas aquellas tierras, sucede que ellos tenían también el 25 de diciembre una celebración que honraba a los dioses Mitra y Sol Invictus, y como esta fecha coincidía con el solsticio de invierno celebrado por las tribus del norte de Europa, los romanos mezclaron ambas celebraciones y encendían ese día fogatas y velas para ahuyentar la oscuridad, por lo que el 25 de diciembre perduró como una celebración pagana. Ahora bien, presta atención porque la tradición estaría a punto de cambiar. Cuenta la historia que cuando en el siglo IV el cristianismo se convirtió en la religión oficial de Roma, los líderes de la iglesia imperial decidieron adoptar muchas fechas que se usaban para festividades paganas, y una de ellas fue el 25 de diciembre, donde la iglesia imperial dijo que se debía celebrar el nacimiento de Jesús, y fue así como poco a poco la tradición religiosa tomó mayor relevancia y auge sobre la tradición pagana. Y cabe decir que algunos historiadores argumentan que antes que la iglesia imperial impusiera el 25 de diciembre como día de Navidad para celebrar a Cristo, muchas iglesias primitivas celebraban el nacimiento de Jesús en muchos lugares en el mes de enero, en específico el 6 de enero, porque se creía, según ellos, que María había concebido en marzo o en abril, según el calendario gregoriano, dicen los historiadores. Pero la iglesia imperial pasó la fecha al 25 de diciembre para atraer así a los paganos que celebraban el sol y cristianizarles de alguna manera. Para el siglo XVI, cuando los peregrinos ya se habían establecido en América, aunque muchos puritanos se habían resistido inicialmente a la institución de la Navidad, también aquí en los Estados Unidos se comenzó a celebrar la Navidad nuevamente, pero de una manera muy distinta, porque lejos de hacer una gran fiesta pagana al sol como se había hecho en tradiciones antiguas, decidieron hacer de la Navidad algo más familiar, por lo que la gente comenzó a hacer pequeñas cenas más privadas en casa con una mentalidad religiosa, recordando así el nacimiento de Jesús. Y fue así como la propuesta de la iglesia prevaleció sobre la tradición pagana y la gente olvidó la festividad del sol y tomaron el 25 de diciembre para entonces celebrar el nacimiento de Cristo. Hoy por hoy, siglos después, al analizar cómo se celebra la Navidad hoy en día, podemos ver que afortunadamente
digamos que al menos ya ningún país relaciona la Navidad con el sentido de la tradición pagana, rindiendo culto al sol, ni al supuesto dios Tamuz o Nimrod del mito, sino que la Navidad está apegada principalmente a la tradición religiosa de celebrar el nacimiento de Jesús, aunque se ha dicho sea de paso, comercializado mucho y se han introducido figuras como la de, por ejemplo, Santa Claus por parte del secularismo para desviar la atención del mensaje de Cristo. Así que, como ustedes pueden ver, el resumen de ese documental es que la fecha del 25 de diciembre en especial no se tomó inicialmente del nacimiento de Jesús, sino que se trataba de una fiesta pagana que luego la iglesia usó su autoridad para cambiarle su propósito y trasladar a ese día la celebración del nacimiento de Jesús, por lo que como cristianos tenemos que admitir que si ese documental está en lo correcto, tendríamos entonces que aceptar que lo más probable es que sea verdad que Jesús no nació el 25 de diciembre, también que el 25 de diciembre fue inicialmente dedicado a una fiesta pagana y que finalmente fue la iglesia imperial la que influenció al mundo social y político para que se celebrara el nacimiento de Jesús en esa fecha. Pero yo les pregunto, aunque todo eso fuera verdad, ¿significa eso acaso que la iglesia se debe oponer por completo a que el mundo celebre el nacimiento de Jesús o la Navidad? ¿O no podremos acaso, pregunto, aprovechar la religiosidad y la tradición del mundo para predicar a Cristo? Y aquí es donde les quiero abrir mi corazón con todo el respeto para decirles que mi opinión sincera sobre este tema es que la iglesia debería aprovechar la oportunidad de que el mundo está, digamos que sensible al mensaje de la natividad o nacimiento de Jesús para que les hablemos del evangelio que cambia las vidas. Algunos argumentan que los cristianos no deberíamos nunca celebrar la Navidad porque originalmente fue una fecha pagana y no sé qué papa decidió que el 25 de diciembre era la fecha. Otros dicen, no hay que celebrarla porque nunca Jesús ordena en la Escritura celebrarla. Al fin y al cabo, él dijo que instruyó a sus seguidores a conmemorar su muerte. En ninguna parte de la Biblia se instruye a los cristianos a conmemorar su nacimiento. No obstante, no podemos decir, la Biblia no dice que festejemos el nacimiento de Jesús. Claro, no dice, pero Juan 21, 25 dice, no puede estar todo escrito porque no cabría en los libros del mundo. La Biblia no dice nada sobre el cigarrillo, la eutanasia, la masturbación, la pornografía, los celulares, las redes sociales, los cumpleaños, los aniversarios, los días de la madre, el día de la independencia, la suegra, Argentina campeón. No hay nada de eso que aparezca en la Biblia. Nada. Tranquilo, se me va a pasar en unas semanas. Pero no hay nada. La Biblia no dice ni ordena, y celebraréis el cumpleaños de Dante, sin embargo lo celebro. La Navidad es una época en que los cristianos celebramos y recordamos todo esto que rápidamente te conté. No es quizá el 25 de diciembre la fecha en que nació, pero es irrelevante. Sea cuando sea. Nos ponemos de acuerdo en un día, punto. Y aunque no se nos manda a celebrar el nacimiento de Cristo, hay precedente en las Escrituras. Los ángeles y los pastores alabaron a Dios por enviar su Hijo al mundo, dice. ¿Es bíblico celebrar? Bueno, estos son algunos pastores que están dentro del top 10 del cristianismo el día de hoy. Algunos de ustedes me imagino que han escuchado los mensajes de ellos. Y todo se argumenta a que a pesar de que no está en la Biblia, a pesar de que es una fiesta pagana, se tomó originalmente de un culto pagano, de adoración a los dioses, sobre todo del Imperio Romano, que no tiene nada de malo celebrarlo. Pero es aquí donde nosotros nos preguntaríamos, como bien lo afirman ellos mismos, la Biblia no registra el día en que nació Jesús, ¿verdad? No lo registra.
No la encontramos. En los 4 libros que nos narra el Evangelio, no hay ni siquiera rastros de qué día haya nacido Cristo. Y la pregunta sería entonces, ¿acaso a Dios se le olvidó dejar por escrito el día en que Cristo nació? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que a Dios se le olvidó? ¿Se le pasaría algo a Dios? ¿Una fecha tan importante como el Hijo de Dios? Yo creo que Dios lo hizo intencionalmente. ¿Cuántos lo creen así? Dios lo hizo intencionalmente. La iglesia de Jerusalén nunca celebró el cumpleaños de Cristo. Hablo de la iglesia que nos narra en la historia del libro de los Hechos. Algunos de ustedes han encontrado que dentro de las convivencias que había en la iglesia del primer siglo, la iglesia de Jerusalén, había alguna ocasión, atisbos o alguna señal de que una de esas convivencias que la iglesia celebraba al partir el pan en las casas, era con el motivo de conmemorar el nacimiento de Cristo. ¿Verdad que no? ¿No? Entonces deberíamos preguntarnos si Cristo aprobaría que se celebrase el día de su nacimiento el 25 de diciembre, aunque se argumentara que se debe aprovechar estos días de la sensibilidad de las personas para hablar del Evangelio. Sería una pregunta que le haríamos a Cristo. ¿Qué creen que Cristo nos respondería? ¿Acaso nos diría que sí? ¿Qué opinan ustedes? Con el propósito de anunciar el Evangelio, con el propósito de convertir a los paganos al cristianismo. La respuesta obviamente es no, porque Cristo enseñó la Torá al pie de la letra. Amén. Cristo sabía exactamente lo que estaba escrito en Deuteronomio capítulo 12, verso 29. Gloria al Señor. Cristo sabía que no podía mezclar las costumbres de los pueblos paganos, mezclarlos en su enseñanza. Entonces Cristo jamás enseñó a sus discípulos celebrar sus cumpleaños. Nunca Cristo se sentó con sus discípulos a decir: hoy celebraremos cumpleaños. Cristo celebró la fiesta de Hanukkah. Cristo celebró la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua o Pesaj. Todas las fiestas que estaban escritas en la Torá, Cristo las celebró. Pero nunca en privado con sus discípulos celebró sus cumpleaños. Porque en todo caso, entonces, los discípulos habrían seguido con esa costumbre de celebrar el cumpleaños de Jesús, o sea, el día de su nacimiento. También deberíamos preguntarnos si la iglesia de Jerusalén y los apóstoles hubieran adoptado esa costumbre con la finalidad de convertir los paganos al cristianismo. ¿Sería acaso que la iglesia en Jerusalén, los mismos apóstoles, adoptarían esta enseñanza, adoptarían estas costumbres con el argumento, como lo hicieron Constantino, como lo hizo el Papa Julio I,
como hicieron los padres de la iglesia del tercer siglo, al mezclar todas estas corrientes y permitir que el sincretismo creciera en su apogeo dentro de la iglesia cristiana. Pero que la iglesia de Jerusalén aceptara o aprobara esto, yo creo que no. Amén. Yo creo que no. Y la respuesta obviamente sería que no, porque nunca fue necesario. Nosotros leemos en el libro de Hechos, en el capítulo 1, en el verso 8, que dice lo siguiente: escuche, porque la iglesia no se basaba o la iglesia del primer siglo, la iglesia de Jerusalén, no necesitaba adoptar costumbres del paganismo para anunciar el mensaje de salvación. A la iglesia se le otorgó un poder. Diga conmigo, un poder. Dice, pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Roma, en todo el mundo, hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 2, verso 43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Ya conmigo, y el Señor añadía. No era necesario adoptar mucho más, porque los discípulos de Jesús eran o fueron hombres observantes de la Torá, que anunciaban el advenimiento del Mesías con la Torá, con la palabra de Dios. Amén. Entonces, nunca ellos hubiesen permitido que se celebrase el cumpleaños el 25 de diciembre. Nosotros tenemos el derecho, si ellos no lo hicieron, tenemos el derecho de cambiar o de enseñar. Por eso es muy importante que usted aprenda esto, porque es la manera en que nosotros vamos a afirmar nuestra fe. Porque cuando uno ve uno de estos videos o de estos pastores, como les decía, que son el top 10 hoy en día en las redes sociales como pastores, y que tienen miles de seguidores, pero que enseñan doctrinas que están contaminadas, que están siendo y están enseñando a la iglesia. Usted vio ahí gente con el gorrito de Santa Claus, ¿verdad? ¿Quién es Santa Claus? Lo vamos a ver en el próximo jueves. ¿Quién fue Santa Claus? Y eso es permisivo, y eso se permite. El árbol de Navidad en las iglesias, el árbol de Navidad en el altar. ¿Saben? Todo eso es paganismo puro, paganismo puro, es sincretismo. Amén.
Pero cuando vemos quienes levantamos la voz para enseñar que no es correcto, ahí es donde se nos juzga por querer hablar la verdad, solo la verdad. Ahora, ellos mismos están afirmando. Los 3 pastores que pasamos, que proyectamos, están aceptando que es un culto pagano, que era una festividad o era una fecha donde se celebraba a los dioses paganos. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que abrir nuestro corazón a la palabra de Dios y tener este sentido común. ¿Por qué es de sentido común? Porque les digo, la iglesia de Jerusalén no aceptaría esto por nada del mundo. Y miren ustedes, que para el siglo I al siglo III no había mucha distancia, como la tenemos hoy del siglo III al siglo XXI, ¿verdad? Del siglo I al siglo III no había mucha distancia. O sea, no es de que la iglesia se había corrompido, no, porque habían hombres que aún se conservaban en la pureza de la fe de la iglesia. Pero es donde la corriente atrae, donde obviamente, hermanos, como el enemigo siempre va a disfrazar, siempre va a querer disfrazar las cosas que son malas para que a nosotros se nos parezca bueno y decir, no tiene nada de malo. Escuchaban a Yesenia Ten decir, no tiene nada de malo, porque ya no se le adora al Dios Sol, ahora se adora a Cristo. Bueno, Dios dice en Deuteronomio, no tomes su ejemplo, no los imites, para que así como ellos adoran a sus dioses, de la misma manera tú adora a Dios. Una vez más, Deuteronomio capítulo 12, cuídate de no seguir su ejemplo, de no imitarlos, no caer en la trampa de indagar o averiguar acerca de sus dioses. No preguntes cómo adoraban estas naciones a sus dioses para hacer tú lo mismo. No adorarás de la misma manera al Señor tu Dios. Dios lo estableció en las Escrituras y la iglesia del primer siglo lo tenía bien presente. Saulo de Tarso, más conocido como el apóstol Pablo, dice en su mensaje a los Corintios, Primera de Corintios capítulo 6 verso 16, dice: ¿qué acuerdo tiene el templo de Dios y los ídolos? Escuche bien, ¿qué acuerdo tiene el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré entre ellos y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo lo recibiré. Y yo seré para ustedes padre, y ustedes me serán por mí e hijos e hijas, dice el Dios Todopoderoso. Este era el mensaje central del apóstol Pablo. No toquen lo pagano, no toquen lo inmundo, salgan de eso, aléjense de eso. Ese era el mensaje del apóstol Pablo a todas las iglesias, a todo el pueblo de Dios. El mismo mensaje era el que traía el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Santiago. Todos los apóstoles del primer siglo era vivir en santidad delante de Dios y no contaminarse con las corrientes de este mundo. Ya desde tiempo atrás ya lo venían diciendo los apóstoles: no se contaminen con las corrientes de este mundo. Amén. Ese era el mensaje para la iglesia.
Ese era el mensaje para el pueblo de Dios. ¿Cuándo esto vino a cambiar? ¿Cuándo esto vino a transformar? Cuando el emperador Constantino comienza a tomar fuerza dentro de la iglesia. Ya lo decía Yesenia Ten, decía: Constantino fue el primer emperador cristiano. Yo no sé si diría cristiano, porque de cristiano no tenía nada. Porque según el escritor que leíamos, Justo L. González, vaya que son escritores que están preparados en el tema. Según él dice que Constantino realmente nunca se convirtió al cristianismo. Al mismo tiempo que él adoraba al Dios de los cristianos, al mismo tiempo él adoraba al Sol Invictus. Nunca se convirtió al cristianismo. Quiso aparentar, quiso hacer saber que él se había convertido al cristianismo, pero no es así. Y a raíz de eso, la iglesia que surge a partir de Constantino en el siglo III, porque Constantino no solamente fijó la fecha de la Navidad o el nacimiento de Cristo en apoyo con Julio I, sino que Constantino también formó parte del nacimiento de la iglesia apostólica romana. No sé si decirle apostólica, porque de apostólica no tiene nada. Más bien, la iglesia apóstata romana. Y Constantino tuvo que ver mucho con el nacimiento de esta iglesia, la iglesia apostólica, la iglesia católica romana. Y de ahí surgen muchos padres de la iglesia que a su vez mezclan todas estas corrientes del paganismo en el cristianismo de aquel entonces. Pero la iglesia cristiana, católica, romana del tercer siglo no tiene nada que ver con la iglesia de Jerusalén. Nada que ver. No es la misma iglesia. Aunque muchos líderes cristianos quieren afirmar que la iglesia del tercer siglo es la continuación de la iglesia de Jerusalén, no es la misma. Nada que ver. Amén. Nada que ver. La iglesia de Jerusalén, cuando nosotros vemos la iglesia, el pueblo de Dios en Berea, dice que esta iglesia era una iglesia que discernía a los exponentes en la palabra para ver si lo que ellos decían era cierto. Amén. Entonces la iglesia verdadera, la iglesia del Señor, no se deja engañar, no se deja contaminar. Amén. La iglesia de Cristo, la iglesia, amén, que surgió después de que Cristo ascendiera a los cielos en mano de los apóstoles, esa iglesia perduró por muchos años. Muchos fueron perseguidos, como tal Jesús se los dijo: muchos de ustedes serán perseguidos y muchos tendrán que huir a los desiertos. Muchos huyeron al desierto. ¿Por qué? Porque no aceptaron las costumbres de los grandes hombres o filósofos de aquel entonces. Pero la iglesia perduró por muchos y muchos siglos. Aún la iglesia verdadera sigue perdurando hasta el día de hoy. Hay un remanente que no se deja engañar, o que no se deja contaminar con las corrientes de este mundo. Es muy hermoso y es muy bonito, por supuesto que a ustedes les gustaría ver esta iglesia adornada de luces, de un arbolito de Navidad para que se viera bonito. Por supuesto que sería bonito para que el espíritu navideño se sintiera más aquí, ¿verdad?
pero no es correcto. No es correcto porque la palabra de Dios no lo aprueba. Cristo Jesús, vuelvo a repetir, Cristo Jesús no enseñó a sus discípulos celebrar sus cumpleaños. Cristo Jesús. Es más, Cristo Jesús le dice a su pueblo, le dice a sus discípulos, en el último versículo del libro de Lucas, dice: y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Diga conmigo, todas las cosas. O sea, el argumento de Dante Gebel, que dice que hay muchas cosas que no quedaron escritas, como el día de sus cumpleaños, es obvio que no iba a quedar escrito. ¿Quién es él? ¿Verdad? Aquí hay muchas cosas que no quedaron escritas, como la eutanasia, como el cigarro. Hay muchas cosas que no quedaron escritas, como no quedó escrita el día del nacimiento de Cristo. Por eso hacía la pregunta a ustedes: ¿creen ustedes que a Dios se le olvidó establecer una fecha tan importante como el nacimiento de Jesús? No, Dios lo hizo a propósito. Dios lo hizo a propósito. No sabemos en qué día nació Cristo. Ya lo decía Yesenia, pero no fue en invierno, no fue en diciembre, porque los pastores cuidaban sus rebaños, y hay muchas pruebas en la Biblia que Jesús no nació en diciembre, pero tampoco aparece la fecha. No hay fecha en que Cristo haya nacido. No porque a Dios se le haya olvidado, porque a Dios no se le pasa nada. Es porque Dios lo hizo a propósito, gloria al Señor. Amén. Dios lo quiso así, para que tú y yo no celebráramos el cumpleaños de Cristo. Pero ay, hermano, ¿cómo no voy a celebrar el cumpleaños de Cristo? ¿Cómo no voy a celebrar el día de su nacimiento? A Dios no le preocupa. A usted sí, ¿verdad? A mí sí. Yo me siento cuando no me celebran mi cumpleaños. Me da el sentimiento y digo: la iglesia ni en cuenta me tiene. Yo sí me siento. Pero a Jesús no. Jesús no. Ahora, peor aún, lo he dicho siempre: ¿cuántos de ustedes quisieran que le celebraran su cumpleaños el día en que nació su peor enemigo? Bueno, que no tienen enemigos aquí, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ustedes te dijeran: voy a celebrarte tu cumpleaños, pero no es el día en que tú naciste, es el día de aquel que no te cae bien? ¿Sería correcto eso? Hasta es irónico, ¿sí o no? O sea, celebrar el cumpleaños de Jesús el día en que se celebraban los dioses paganos, hasta es irónico. Sin embargo, lo pintan muy bien. Lo hacen ver que no está mal. Lo hacen ver que es correcto. Pero no es correcto, iglesia. Amén. No es correcto. Gloria al Señor. No está bien. Si es que queremos apegarnos a la palabra de Dios, si es que queremos salir de en medio de ellos, como dice el apóstol Pablo, si es que no queremos tocar lo inmundo. Gloria al Señor. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad, como les decía, de seguir hablando de esto. Amén. De seguir enseñando esto. Gloria al Señor. En la época, en estas épocas, era muy común todas estas festividades: el encender las luces, cortar un árbol, hacer intercambios de regalos. Todo esto era parte de las festividades de los dioses de Saturno, de los dioses paganos. Y no ha cambiado nada al día de hoy. Es lo mismo. Por eso les decía, el sincretismo aún perdura en el siglo XXI. No en el mundo secular, no en el mundo
no en el mundo que no conoce a Dios, aún dentro del cristianismo. Y eso es lo que tenemos que erradicar, gloria al Señor. Tenemos que erradicarlo. Tú, yo, los que conocemos la verdad de la palabra de Dios, tenemos que hablar de esto. Amén. Gloria al Señor. Ya se están durmiendo. Sí, les dije que no se durmieran. Pongámonos de pie. Demos un aplauso al Señor. Amén. El mensaje entonces de Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, es: ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo hay Roma con Jerusalén? Nada. Nada, hermanos. Nada, iglesia. No tienen ningún acuerdo Roma con Jerusalén. Jerusalén es la tierra santa. Es el pueblo que Dios escogió. Es la tierra que Dios escogió. Jerusalén es donde nació el Mesías, el Hijo de Dios. Amén. Es la tierra donde sus pies caminaron. Amén. Pero no para celebrar el día de su nacimiento, sino para celebrar que un día vino a este mundo y un día murió por nuestros pecados, para salvarnos, para redimirnos. Gloria al Señor. Amén. Vamos a orar ahí donde está. Yo le voy a pedir que oremos. Y si aún por ahí el espíritu navideño quiere regresar a nuestra vida, le digamos a Dios en esta hora: Señor, reprende todo espíritu navideño de mi vida. Amén. Amén. Cierra tus ojos. Aleluya. Bendito Dios y Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre.